Mari Kompuche, quiero saludar a todos. Ya. Fallando, lo que vamos a ver es el Kimelugun Keshu, ya, clase 5. Y quedamos, esta sería la segunda parte de los números que habíamos quedado de enseñar. En caso de que te hayas topado con este video, la sugerencia sería de que fueras a Kimelugun Meli, que ahí empezamos con los números desde el inicio. Entonces ahora lo que vamos a ver vendrían siendo las centésimas o pataka que. Entonces, acá como verán, está desglosadito, ¿ya? Y correspondiente a eso les voy a explicar también cómo podemos pronunciar, y también cómo podemos también hacer ejercicio con números para poder nosotros aprender de esa forma. Entonces primero sería 100, que corresponde a pataka. Pataka, escuché por ahí varios Kimelfe que pataka es un préstamo en este caso del Aymara. Bueno, y eso también, retrocediendo en la historia, también es un indicio de que nuestros pueblos originarios pudieron convivir en este territorio, entonces de alguna manera también hubieron préstamos desde el Aymara y del Quichua. Entonces sería, para 100 sería pataka. Para 200, ebu pataka. Para 300, kela pataka. Meli pataka. Keshu pataka. Kayu pataka. Regle pataka. Pura pataka. Aya pataka. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, por decirles algo, darles el número de una casa, por ejemplo, un número sí que termine en 100, por decirle algo, sería 892. Por ejemplo, está patakake o la centésima. Entonces vamos a hacer el ejercicio muy similar al ejercicio que hicimos la vez anterior. Entonces ponemos acá pura pataka, correspondiente al Kimelugun Meli, el video anterior. Lo vimos de esta forma. Sería Aya Mari, ¿cierto? Aya Mari K. La unidad sería Epo. Entonces, ¿cómo lo diría? ¿Ya? No lo anoto acá arriba porque está acá. ¿Cómo lo diríamos? Para decir 892 en Mapudungun, diríamos Purapataka Ayamari Epo. De esa forma. Entonces, vamos a borrar aquí. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería Pura Pataka Aya Mari Epu. Entonces, para decir 892 en Mapudungun, yo tendría que decir Pura Pataka Aya Mari Epu. Entonces, acá tengo otro ejercicio más. Ya. Otra cosa que no expliqué en el video anterior. El 0. El 0 yo lo conozco por Nume. Hice otro ejercicio. Shem número
ni hay tu fashion micro, ¿ya? No soy muy buena dibujando, así que por esa razón no quise. Entonces aquí yo tengo Kinyi micro, Ebu micro. ¿Feliz? Esto vendría siendo... ¿Qué número tiene esta micro? ¿Ya? Entonces aquí puse los numeritos porque muy buena dibujante no soy. Debo reconocerlo. ¿Feliz? Entonces, continuando con el mismo ejercicio que les había explicado, sería entonces, vamos a desglosar aquí. ¿Cómo diríamos? Que Shubhataka y solamente la unidad. Que Shubhataka y la unidad. Entonces diríamos Keshu Pataka Kla. Keshu Pataka Kla. ¿Difícil por la bien? Keshu Pataka Kla. Caquiña. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a borrar. Entonces, ¿cómo diríamos esto? El mismo ejercicio. Sería 300. Ya, Mari. Kayu. Entonces, ¿cómo diríamos? Que la pataca Mari 10 Kayu. ¿Veis? Que la pataca Mari Kayu. Así diríamos 316 en Mapudungun 1. ¿Veis? Eso quería enseñarles el día de hoy. Bueno, en vista también de que yo les explicaba que fuéramos continuando ñochiquechi despacio, ¿ya? Por eso me he dedicado a indagar tanto o profundizar tanto en cada zungu, en cada Troy, en cada unidad que yo les he estado explicando. Mai, me interesa que aprendamos, nadie nos apura, tenemos para hacer acento hasta donde más se pueda. Así que feimo tempo la mía, ¿ya? Entonces quiero dejarles igual una tarea a cada uno. Vamos a escribir. Shem número ni Tamiruka, siempre y cuando, por ejemplo, bueno, les voy a decir, Shem número ni Tamiruka dice qué número tiene tu casa, ¿ya? Respetando siempre y cuando, Pulamien, para que no nos compliquemos la vida, que tenga 3 dígitos, si nos inventan uno, ¿mai? Pero háganlo, ¿feliz? Aquí donde vivo, la numeración es... es esta la numeración de donde vivo. ¿Feliz? Entonces yo también voy a hacer el ejercicio. Sería de esta forma. Ayapataka, Puramari,
Aya Pataka, Pura Mari, Pura. ¿Feley? Entonces, me interesa de que hagan este ejercicio por la mañana para que ustedes puedan ejercer, digamos, ejercitar este Troy, ¿feley? Y ya el siguiente Kimelugun explicaríamos lo que vendría siendo los miles o Warankake, ¿mai? Feimo Tempulamien, Chartumai por continuar siguiendo los videos y como Wiltrapur Atafillin Taima Podungun, les deseamos a todos que tengan un buen, que todos estén sanos en su ruca, Feley, y recuerden que estos videos corresponden a Rukalukleñe. Feimoten, pero callar.